nos haga favor de pasar lista. Claro que sí, doctor. Vamos a iniciar con el pase de lista. Doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez. Alumno Sergio Alexis Pedro Cruz. Presente, buenas tardes. Sí, está bien. Gracias. Alumna Yaisa Sabrina Suárez Hernández. Doctor Santos Martínez Tenorio. Presente, buenas tardes. Alumna Yahana García Cabrera. Presente, buenas tardes. Había un vale ahí, ¿no? Lo bajó. Maestro Domingo Montalvo Hernández. Alumno Duilio Hernández Sánchez. Maestra Rosa Guadalupe Simansky Duque. Alumno Giancarlo Lagos Santos. Presente, buenas tardes. Maestro Francisco García Herrera. Alumno Luis Fernando Balandrán. Ingeniero Joaquín Morales Vidal. Alumno Irving Ortiz Jiménez. Presente, buenas tardes. Maestro José Antonio Tafoya. Alumno Fidel Sánchez Flores. Presente, buenas tardes. Profesora Margarita Soto Aguilar. Alumno Julián Nicolás Méndez Franco. Alumna Naomi Briones. Doctor Edmundo Robledo Santoyo. Alumno Carlos Martínez Salazar. Presente, buenas tardes. Doctor Rodolfo Ramírez Valverde. Alumno Alonso Miguel Acosta Flores. Licenciado Jorge Flores Hernández. Licenciado Jorge Flores Hernández. Presente. Doctor Gonzalo Avelino Torres. Alumna Ana Valeria García Reyes. Presente, buenas tardes. Licenciada Dalis Vázquez Martínez. Doctor Remigio Madrigal Lugo. Maestro Gabriel García Herrera. Presente, buenas tardes. Doctora Guadalupe Hernández Eugenio. Maestro Jaime Rubalcaba Limón. Doctor Juan Estrada Berwolf. Alumna María Guadalupe Meraz Rodríguez. Presente, buenas tardes. Alumno Mauricio Prieto Arrieta. Presente, buenas tardes. Alumna Katy López Trejo. Presente, buenas tardes. Alumna Luisa Fernanda Medina Cervantes. Alumno Gilberto Alejandro Rodríguez Escobar. Alumno Gilberto Alejandro Rodríguez Escobar. Buenas tardes, creo que me saltó. ¿Usted quién es? Sí. Carla Díaz. A Carla Janet Díaz Domínguez. Sí, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí también. Buenas tardes, maestro. Oye, Eduardo A mí Valdés. igual me saltó Maylin García. Buenas tardes, maestro. También faltó mi nombre por ahí, por favor. Buenas tardes, también el mío, Gustavo Flores. Por favor. Y el Baeza. Gustavo Flores sí respondió.
Buenas tardes, maestro. También faltó mi nombre, Cintia Ramón. Alumno Jesús Eduardo Adame. Presente. Buenas tardes. Alumno Gilberto Alejandro Rodríguez Escobar. Me dice mi compañero que está votando por el chat. Es que tiene un problema ahorita con su micrófono. ¿Faltó que le pasaran lista, maestro? ¿Sí? Doctor Liberio Victorino Ramírez. Bueno, vamos a validar la lista. Maestro, repito, falta mi nombre, Luis Fernando de Jesús Martínez. Ya está anotado, doctor. Gracias, no escuché. Gracias. De igual forma, si ratifican a Uriel Baeza, por favor. También ya está considerado, maestro. Gracias. Mi compañero Gilberto puso presente en el chat de Zoom. Sí, ya se consideró. Muchas gracias. De algunos conceptos en el que no había claridad, que referente a amonestación privada, amonestación pública, destitución e inhabilitación, con la finalidad de que existiera claridad en los conceptos. A continuación, se trabajó en el artículo 5º. El artículo 5º, donde se establece quiénes van a ser las autoridades competentes para aplicar el reglamento. La proyección, por favor. Y se establece que es la Contraloría y el H Consejo Universitario. Adicionalmente, en el artículo 8º se ajustó la siguiente redacción. El HCU será el superior jerárquico de la Contraloría, la cual, a través de la comisión, establecerá el vínculo institucional operativo con dicho al artículo 14º, en el cual se establece que en el caso de existir o ser necesaria una excusa por parte de la titular o el titular de la Contraloría, se presentará al H Consejo Universitario a través de la comisión para que la comisión lo analice, lo turne al H Consejo Universitario y el H Consejo Universitario defina cuál es el procedimiento a seguir. A continuación, se dejaron claras en el artículo 37 cuáles son las sanciones administrativas y son 4. Como lo habíamos comentado, amonestación privada, amonestación pública, destitución del puesto, cargo o comisión e inhabilitación. Insisto, son 4 sanciones administrativas que tanto el Consejo Universitario como la Contraloría lo pueden aplicar. Artículo 38. En el artículo 38 se establece lo siguiente: las autoridades competentes para imponer las sanciones administrativas previstas en el artículo 37 del presente reglamento serán la o el titular de la Contraloría, previa substanciación del proceso administrativo, y el HCU, previo punto de acuerdo de la comisión. Son las dos
autoridades competentes para establecer las sanciones. Continuamos, por favor, con el artículo 39. ¿Sí? En el artículo 39 se establece claramente cuál es el ámbito de competencia en cuanto a las sanciones para la Contraloría. Y básicamente decimos lo siguiente: la Contraloría está facultada para imponer sanciones a cualquier empleado con responsabilidad o funcionario con un nivel inferior a subdirector, incluyendo a subdirectores y subdirectoras, a cualquier cargo o desempeño inferior a este, y solamente amonestación privada o pública a los funcionarios con el rango de directores y directores de área, secretario o secretario general y el titular de la oficina de la abogacía. Esto con respecto a puestos por designación, y con respecto a puestos por elección, solamente a los coordinadores, subdirectores, subdirectores y directores generales de área. Insisto, amonestación privada o pública. Entonces, repito, en la primera fracción se establece cualquiera de las sanciones es aplicable hasta un nivel de subdirector y subdirectora. Y en las siguientes fracciones solamente se podrá aplicar una amonestación privada o pública a los funcionarios públicos con un rango superior. Continuamos, por favor, con el artículo 40, donde se establece que previo a la ejecución de las sanciones consistentes en destitución o inhabilitación, la Contraloría informará a la Comisión de los Dictámenes para que por su conducto el HCU sea informado. Finalmente, el artículo 42 establece que el Consejo Universitario será el único competente para imponer las sanciones a las funcionarias y funcionarios universitarios de acuerdo a las siguientes fracciones. Primera, cualquiera de las 4 sanciones administrativas referidas en el artículo 37 del presente reglamento a las y los que ostenten el cargo, puesto, comisión por elección o designación que no estén referidas o referidos en el artículo 39 del presente reglamento, a excepción de los cargos de rectora o rector y vicerrector o vicerrectora. Y número 2, amonestación privada pública e inhabilitación a los cargos de rectora o rector y la vicerrectora o vicerrector. Artículo 43. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, la Contraloría deberá presentar la propuesta de resolución a la Comisión, quien a su vez, mediante un punto de acuerdo, la turnará al Pleno del Consejo Universitario. Y finalmente el artículo 44, si la falta administrativa cometida por la rectora o el rector y la vicerrectora o el vicerrector amerita destitución y o inhabilitación del cargo, se procederá de conformidad con lo establecido en los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 208 y 212 o 42, 208 y 212 respectivamente del estatuto. Básicamente estas son las observaciones que nos solicitaron y se están presentando en este momento. Quedo atento a sus dudas, preguntas, comentarios. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Entonces procederemos a someter a votación la propuesta de punto de acuerdo. Iniciamos con la votación. Doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez. Contraloría del Consejo Universitario. No el del. Es que sigue la idea. O sea, es la Comisión de Contraloría, coma, el Consejo Universitario acuerda aprobarlo. La coma. Iniciamos con la votación, por favor. Doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez. Alumno Sergio Alexis Pedro Cruz. A favor.
Alumna Yaisa Sabrina Suárez. Doctor Santos Martínez Tenorio. Opción A. Alumna Yahana García Cabrera. A favor. Maestro Domingo Hernández. Alumno Duilio Hernández. Ingeniera Rosa Guadalupe Simansky. Alumno Giancarlo Lago Santos. Opción A, por favor. Maestro Francisco García Herrera. Alumno Luis Fernando Balandrán Herrera. Ingeniero Joaquín Morales Vidal. Alumno Irving Ortiz Jiménez. A favor. Maestro José Antonio Tafoya Razo. Alumno Fidel Sánchez Flores. A favor. Profesora Margarita Soto Aguilar. Alumno Nicolás Méndez Franco. Doctor Liberio Victorino Ramírez. Alumna Naomi Briones. Doctor Edmundo Robledo Santoyo. Alumno Carlos Martínez Salazar. Opción A, por favor. Doctor Rodolfo Ramírez Valverde. Alumna Cintia Ramón Pavón. Opción A, por favor. Licenciado Jorge Flores Hernández. Opción A. Doctor Gonzalo Avelino Torres. Alumna Maylin García Calderón. Alumna Maylin Opción A, García. por favor. Maestro Uriel Baeza Naed. Opción A, por favor. Alumna Ana Valeria García Cortés. García Reyes, perdón. Opción A, por favor. Doctor Luis Fernando de Jesús Martínez. A favor. Licenciada Adalís Vázquez Martínez. Doctor Remigio Madrigal Hugo. Maestro Gabriel García Herrera. Opción A, por favor. Doctora Guadalupe Hernández Eugenio. Maestro Jaime Rubalcaba. Doctor Juan Estrada Berwolf. Alumna María Guadalupe Meraz Rodríguez. A favor, por favor. Alumno Mauricio Prieto Arrieta. A favor, por favor. Alumno Gustavo Flores Wong. A favor, por favor. Alumna Katy López Trejo. A favor, por favor. Alumna Luisa Fernanda Medina Cervantes. Alumna Carla Janet Díaz Domínguez. A favor, por favor. Alumno Jesús Eduardo Adame. A favor, por favor. Alumno Gilberto Alejandro Rodríguez. Alumno Gilberto Alejandro Rodríguez. Votó en el chat, disculpe. En el chat de Zoom acaba de votar a favor. Por cuestiones de conexión, un consejero no estaba, bueno, al momento de que pasamos lista, pero él sí se registró en tiempo y forma. Entonces, había indicado que son 42 los consejeros presentes, considerándolo son 43. Entonces, haciendo el recuento de los votos, son 42 votos por la opción A, no hay votos para la opción B y un voto para la opción C, por lo que se aprueba el acuerdo Sí, por... nada más quiero señalar que en el acuerdo hay que quitarle la L, porque es a través de, no del. Ahora sí. Ok, se aprueba el acuerdo por mayoría de votos. Muchas gracias, maestro Noé. Bien, el siguiente punto en el orden del día
es la discusión y aprobación, la propuesta del presupuesto de egresos de la Universidad Autónoma Chapingo para el ejercicio fiscal 2025, para lo cual solicito al coordinador de la Comisión de Administración y Presupuesto, el maestro Joaquín Morales Vidal, si nos puede hacer favor de presentar el punto. Sí, gracias. Ha sido informado a la comisión y analizado en la misma. Entonces voy a ceder la palabra al doctor Samuel Pérez Nieto, director general de Patrimonio y Finanzas, para que nos haga la exposición del proyecto de presupuesto, el cual se les compartió la presentación en el grupo de WhatsApp del Consejo y también vía correo, y el archivo completo de la propuesta de distribución para que quienes lo quieran ir analizando. Adelante, doctor. Ahorita me quedo con... Ahí está, ¿no? Sí, ambas cosas. Gracias. Universitarios, señor presidente, secretario de este honorable cuerpo colegiado, distinguidos miembros de la comunidad que presencial o de manera virtual nos acompañan en esta sesión 1253 de este cuerpo colegiado. Me voy a permitir exponer lo que tenemos de documento de presupuesto de egresos de la Universidad Autónoma Chapingo, y que ya ha sido remitido a ustedes. Me permití enviar esta presentación a través de la Comisión de Administración y Presupuesto el miércoles pasado, previo análisis en su seno la semana anterior y complementación, de modo que generamos este documento que aquí lo muestro impreso, pero que también se lo remití el pasado viernes a todos ustedes de manera virtual. En realidad son una conformación de dos documentos, lo que es propiamente el presupuesto de egresos y lo que son las políticas, lineamientos y disposiciones normativas para su ejercicio. El documento completo, repito, es esta versión que ustedes tienen todos de manera digital o que en impreso se conformará de esta manera, y la presentación pues es una expresión, digamos, resumida de lo que es el documento, que fue conformado con la colaboración de la Subdirección de Finanzas a cargo del licenciado Miguel Ángel Bermúdez García, aquí presente a mi derecha, de un servidor, y que formalmente pues presenta el señor rector a este cuerpo colegiado por mi conducto en este caso. El documento, la presentación consiste de estos títulos: fundamentos normativos, antecedentes, políticas y criterios de distribución, resultados de la distribución, las conclusiones que se derivan de ello, una breve exposición de lo que contiene el documento de políticas, lineamientos y disposiciones que acabo de referir, y finalmente la propuesta de acuerdo que generó la comisión en su sesión de la semana pasada. Referir como fundamentos normativos en primer término varios de ellos, pero de la Constitución rescato, que creo que es muy relevante repasarlo, no obstante que lo hemos referido en diversas ocasiones, pero forma parte además del documento, el artículo 134 de la Carta Magna, que refiere que los recursos económicos que disponen las instituciones como la nuestra se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los fines para los que fueron destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que se establezcan con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Y un párrafo más que va ligado de manera directa con el tema es el que dice que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública. Tiene que ver pues con el ejercicio del presupuesto. Ya me está mostrando que está fallando, a ver si… ¿Otra vez? El documento lo tienen sin duda. Vamos a intentar conectarnos, esperamos que sí. Es el internet sin duda, que desde la mañana estaba fallando. Respecto a la ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo, mostramos aquí la referencia de algunos artículos, en particular del artículo 12, que refiere que el patrimonio de la universidad estará constituido por los bienes que asigne el gobierno federal y que se encuentran al servicio de la Escuela Nacional de Agricultura. Bueno, y el que va más ligado es la fracción 2, que refiere que los subsidios que le otorguen los gobiernos de la federación, los estados y de los municipios, que es el caso que nos ocupa. El estatuto de la universidad refiere en su artículo 36 lo que serán atribuciones y responsabilidades de este honorable cuerpo colegiado, que es el de estudiar y sancionar el proyecto de presupuesto de la institución presentado por la rectora o el rector y decidir la distribución del presupuesto recibido entre las unidades regionales de acuerdo a los proyectos presentados por estas. Y también se relaciona el artículo 40, que refiere las facultades y obligaciones de la rectora o el rector, en particular el 10º, la fracción 10ª, que indica que una de estas es someter a la consideración del Honorable Consejo Universitario los presupuestos anuales de ingresos y egresos de la universidad. También creo que es muy propicio repasar el artículo 84, así como el 85, que tiene que ver con las funciones administrativas de la universidad. De las unidades administrativas, dice, son instancias de apoyo a las funciones sustantivas de la universidad, por lo que la trabajadora y el trabajador y las funcionarias universitarias y los funcionarios universitarios que trabajen directamente en la estructura administrativa estarán al servicio de dichas funciones. Y el 85, que refiere que la función administrativa debe ejercerse con prestancia, oportunidad, eficiencia, eficacia y efectividad para responder a los requerimientos de las funciones sustantivas de la universidad, procurando la optimización del uso de todos los recursos de que disponga. Por otra parte, refiero aquí algunos artículos que tienen que ver con la función de tanto la Dirección de Patrimonio hoy y Finanzas, como de su titular, pero todavía nos referimos al reglamento vigente, por supuesto, es que estamos trabajando ya en la versión modificada. Que actualmente se denomina Reglamento para el Funcionamiento Administrativo de la Dirección General de Patronato Universitario, en su artículo 7 refiere que el director general de Patronato Universitario ejercerá sus facultades que le confieren y que son recibir, custodiar, suministrar los recursos financieros otorgados por el gobierno federal a la institución por la vía del subsidio. El 12, que el director general de Patronato Universitario autorizará, administrará y dispondrá de los recursos financieros para cumplir los objetivos para los que fue creada la institución. El 14, el director general de Patronato Universitario tendrá las siguientes funciones. En la fracción 11ª, coordinar las actividades conducentes para la elaboración del proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la institución.
Y luego son más, pero aquí se ven 3 en primer término, artículos del reglamento de egresos de la Universidad Autónoma Chapingo. El tercero indica que el programa de egresos de la UASH se formulará para periodos anuales en equilibrio con el programa de ingresos económicos autorizados para el mismo periodo. El cuarto, los ingresos económicos de la UASH son inalienables y su utilización se encauzará a los objetivos de utilidad institucional. El quinto, el programa de egresos de la UASH se elaborará con base en las funciones de docencia, investigación, servicio, preservación y difusión de la cultura y apoyo. El noveno indica que para la elaboración del programa de egresos, el Honorable Consejo Universitario y Consejo Regional, el Consejo de División, el Consejo Departamental y las VPPs considerarán los ingresos económicos, las políticas generales de la UASH, la planeación de la UASH, el programa de trabajo del rector, el programa de trabajo de las VPPs, los procedimientos que en materia de elaboración del programa de egresos fije la UASH, el análisis del avance del ejercicio presupuestal del año en curso y la evaluación del gasto de cuando menos los 2 años anteriores, los estados financieros, los demás factores que se estimen necesarios. El artículo 10º indica que el Honorable Consejo Universitario considerará la documentación referida en el artículo anterior al analizar, discutir y autorizar el programa de egresos anual. El artículo 11, el Honorable Consejo Universitario, al autorizar el programa de egresos, fijará y atenderá las prioridades de carácter general para la aplicación de los recursos. Artículo 12º, la elaboración, control, ejercicio y evaluación del programa de egresos se hará con base en los instructivos y catálogos de cuentas aprobadas por el patronato universitario. El 15, el Honorable Consejo Universitario tiene facultad de autorizar adecuaciones al programa de egresos. Y por último, el artículo 16 y 17. El primero de estos dice que el rector tiene competencia para proponer la asignación de recursos adicionales a los programas prioritarios, exceptuando a los destinados a fines específicos. Y el 17, el rector tiene la facultad de autorizar la asignación de recursos financieros a proyectos determinados con cargo a resultados con base en el recurso económico remanente al finalizar el año fiscal. Esta asignación deberá presupuestarse para el siguiente año y el Honorable Consejo Universitario dictaminará finalmente su aprobación en la discusión del programa de egresos anual. Con estos aspectos normativos fundamentales consideramos y están referidos con mayor precisión en el documento. Paso ahora a exponerles los antecedentes. Empezando por este documento que se muestra en el lado izquierdo de la pantalla, que es el oficio que con fechado el 15 de enero, el 10 de enero, perdón, se recibió en la rectoría, está dirigido al señor rector, el día 15 de enero, por la titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SADER, la maestra María Dolores Arellano Sesmas, mediante el que comunica que el techo financiero aprobado por la Honorable Cámara de Diputados para el año fiscal 2025 es de 3.672.399.079 pesos y que nosotros referimos que esto equivale a un incremento de 3.5% en total con respecto al presupuesto inicial aprobado y comunicado por esta misma vía del año anterior, que fue de 3.548.213.267 pesos. Como comentario, ahora acabo de leer las cantidades completas, si me lo permiten en lo sucesivo para no perderme en los centavos, voy a referirlos solamente en los millones, pero siempre estarán mostrándose los pesos y los centavos. La distribución que se comunica desde en el mismo oficio a nivel de capítulos del gasto, estos son el capítulo 1000, servicios personales, el 2000, materiales y suministros, el 3000, servicios generales, es como se muestra en la columna 2025, en comparación sí con lo que ocurrió para el año 2024, se muestra también el incremento por capítulos, tanto de manera monetaria, que equivalió este incremento a 124.185 millones y que se muestra que queda compuesto de esta manera el 3.5% total que se aprobó. Y la distribución, pues, tanto en montos como en capítulos de este monto.
Mostramos ahora cómo queda aumentado de una parte y distribuido de otra en la última columna. El presupuesto, una vez que se adicionan los 3.6 millones de pesos que aporta de recursos propios, tomando en consideración un acuerdo ya de muchos años atrás de este honorable Consejo Universitario. Algunos datos o información también importante consideramos es esta, que no es otra cosa que la denominación de las unidades básicas de programación y presupuesto a partir de su numeración, su clave que también le llamamos, y su nombre completo, pero en particular, un detalle, pero a la hora resulta importante y útil tenerlo en cuenta, que es una denominación corta que le ponemos en todos los demás cuadros para no manejar los nombres largos, y referir aquí que en razón al estatuto recientemente reformado por la comunidad universitaria, se hicieron también los cambios correspondientes a algunas de las sub-EPPs, que son las que están marcadas en verde. Las que están marcadas en rojo se eliminaron en razón a la misma circunstancia, y es lo que se muestra en este cuadro. También mostrar que un dato básico para los temas relacionados con los estudiantes, con los temas estudiantiles, se tomó, por supuesto, la información proporcionada por la Dirección General Académica a través, en particular, de su subdirección de Administración Escolar, que aquí se resume, que tiene que ver con los alumnos inscritos en el mes de febrero, vigentes, que les decimos también, cada uno de los distintos programas de licenciatura, propedéutico y preparatoria según corresponde. Los datos son estos, pero que incluso la distribución propuesta a partir de esta información para estas cédulas, para los proyectos específicos, los hizo esta área dependiente de la Dirección General Académica. Voy a referir enseguida algunos datos también de antecedentes que tienen que ver con el cierre del presupuesto anterior, que ya ustedes conocieron y aprobaron en la sesión anterior, pero aquí mostramos en particular el oficio de comunicación que hizo llegar la subdirección de finanzas para comunicar la fecha del cierre del ciclo del ejercicio anterior, del año anterior, y que se muestra aquí, habiendo puesto como fecha límite para el cierre, pero sobre todo y en particular para mandar los requerimientos de presupuesto, que lo que pedimos expresamente son aquellos requerimientos de mantenimiento menor y algunos proyectos especiales que se consideran o que se hayan planteado y que no estuvieran considerados en los años anteriores. Y esta fue la fecha que se definió como límite. Resultado de ese comunicado, recibimos solicitudes de 17 unidades básicas de programación y presupuesto que plantearon este listado de 100 proyectos que sumaron un total de 211.1 millones de pesos, de los cuales 45 fueron de instancias de la Administración Central, la mayoría de ellas de la Dirección General de Patrimonio y Finanzas, y que sumaron un total de 180.2 millones de pesos. Es importante este dato porque luego nos señalan que no se ven reflejados sus solicitudes, que todas estas unidades básicas de programación y presupuesto no enviaron o enviaron a destiempo algunas de ellas sus requerimientos y por lo tanto ya no fueron consideradas. Y conste que recibimos en realidad varios días después de la fecha límite que nosotros mismos propusimos. No deberíamos hacerlo, pero luego tenemos que dar esas oportunidades. También un dato previo como antecedente es que con el cierre del presupuesto y atendiendo la facultad que tiene el señor rector, como se refirió en el reglamento de egresos de la universidad, se identificaron, ya ustedes los conocieron y como parte del cierre del ejercicio anterior ya lo aprobaron, 25 proyectos presupuestales que se definieron como compromisos no devengados y que sumaron un monto total de 21.138 millones de pesos, que estos con esa condición de ser CND, que les denominamos el resumen, tienen su presupuesto, se generó en el año anterior y se pasan al presupuesto, se suman al presupuesto 2025, pero destinados expresamente a este requerimiento. También recibimos de la Subdirección de Recursos Humanos el planteamiento que ellos estimaron a partir, como se muestra aquí, de incrementar cada uno de los conceptos que el año anterior tuvieron esa consideración de ser usados para prevenir, para tomar previsiones de un monto, agregando el 4%. Se generaron estos proyectos con estos montos que se ilustran que se incluyen en la columna última de presupuesto para prever
la disminución, apoyar pues en la disminución del sobregiro que también se prevé de entrada que habrá en el capítulo 1000 del 2025 y que suman un total de 421.6 millones de pesos. Como dato previo también mostramos aquí un cuadro que igual conocieron como parte del cierre presupuestal 2024, el monto ejercido, del capítulo 1000, que fue de 2.449 millones de pesos, en este capítulo distribuidos en sus 5 principales proyectos presupuestales que están mostrados aquí. Los fundamentales son salarios de trabajadores, tanto administrativos como académicos, como se puede apreciar. Y que teniendo en cuenta, de una parte, el monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos autorizó, tanto de origen, como lo mostramos antes, como las adecuaciones que se fueron dando a lo largo del año y que sumaron un total de 2.051 millones, así como las aportaciones que hizo la universidad como provisiones, que lo acabo de mencionar para lo que se prevé para el año que entra, pero que el año pasado fueron de 222.6 millones de pesos, así como otras aportaciones, sumaron un total de aportación de la universidad a partir de sus capítulos 2000 y 3000 por 272.4 millones de pesos, que es lo que se muestra en el segundo cuadrito, y que dieron un total que se muestra al final de 2.323 millones de pesos que se aplicaron al capítulo 1000, pero que considerando precisamente el monto total ejercido de 2.400, casi 2.500 millones de pesos, nos dieron un total de sobregiro, que es como lo denominamos conceptualmente, final, de 175 millones de pesos. Y que, sin embargo, como referimos, así lo voy a repasar nuevamente en la sesión que vimos el cierre, pues ese fue el sobregiro en el capítulo 1000, que sin embargo se tradujo en lo que se denomina técnicamente, y esto está en la normatividad nacional, ADEFAS, que significan adeudos de los ejercicios fiscales anteriores, por un monto de 125.5 millones de pesos. Que esto significa que si bien el sobregiro se genera en el capítulo 1000, como son sueldos y salarios que no se pueden dejar de pagar, entonces los tuvimos que pagar y para eso tenemos que tomar recursos de los capítulos 2000 y 3000, que significó que dejamos de pagar compromisos contraídos por este orden, 125.5 millones, que es como finalmente podemos visualizar el sobregiro, ahora llamado así, sobregiro en el 2024. Aquí se muestra también esto, pero ahora quiero agregar, se muestra de otra manera en el cuadro, pero sobre todo quiero agregar que entonces, si los ADEFAS significaron esos 125.5 millones de pesos, también en el cierre comentamos que del presupuesto 2024 usamos 163.2 millones de pesos para pagar compromisos del 2023. Es decir, este ha sido un rezago que traemos histórico, como lo referimos en su momento, pero nótese aquí que aun cuando ahora se generó este déficit final de 125.5, pues este fue menor ya de lo que generamos en el año anterior. Creo que es relevante señalarlo porque no obstante esta situación, pues hemos ido, digamos, mejorando. Muy bien, las políticas y criterios, pero sobre todo los criterios primeramente generales que usamos, que aplicamos para la generación de la propuesta que les presentamos de distribución son los siguientes. Se tomó como base las asignaciones del presupuesto 2024 y se revisaron también las del 2023, como lo establece además la norma que en su momento referí expresamente, que dice que tienen que considerarse los 2 años anteriores. El segundo, el monto total de ADEFAS, 125.5 millones, se carga entonces al presupuesto 2025. El tercero, se incluyeron un total de 25 compromisos no devengados que suman 21.1 millones de pesos, que se integran sí con su recurso al presupuesto 2025. El 4, se redujo, debe decir, en 30 millones de pesos para hacer de 100 millones de pesos la aportación de la universidad al seguro de gastos médicos mayores. Es decir, en el año anterior fue de 130 millones la aportación de la universidad, ahora se redujo y se cerró en 100 millones de pesos, una reducción muy importante como se ve. Se aumentó la beca de los alumnos becados externos y del prehigiénico de los becados internos en 4%, de manera idéntica, hablando en porcentaje de lo que se hizo, esto aprobado por la Secretaría de Hacienda, a los salarios de los trabajadores, tanto académicos como administrativos, no obstante que estamos todavía en la negociación, como sabemos, de los académicos, la aprobación que dio la Secretaría de Hacienda es de este porcentaje.
El sexto, las prácticas de campo se incrementaron en 3%, haciendo los cálculos de ambos casos con la información de administración escolar que ya referí. El 7, no se incrementaron los gastos de operación de las VPP correspondientes a las unidades académicas y en contraste se redujo nuevamente la asignación de gastos de operación a las instancias de la administración central. Digo así porque tanto en el año actual entonces como en los dos anteriores aplicamos una reducción en los gastos de operación de las instancias de la administración central para seguir colaborando con el déficit, de que este sea menor. El 8, se generaron previsiones para el capítulo 1000 por 290 millones de pesos, es decir, de lo que nos solicitó la Subdirección de Recursos Humanos, solo estamos asignando 290 millones, que equivale a 67.3 millones de pesos más que el año 2024, que fue de 222.6. Se eliminaron, desde luego, algunos proyectos presupuestales que ya se consideraron o de una parte innecesarios o también que ya cumplieron de manera por lo menos básica, elemental, sus requerimientos para lo que fueron creados. Por ejemplo, mantenimientos o algunos apoyos para equipamiento, que si bien sería capítulo 5000, desde luego en principio, pues siempre se vio la forma de poder comprar atender requerimientos de equipo. Y me refiero lo mismo a muebles que equipos de cómputo, que cuando entramos desde el origen como interinato, pues encontramos las oficinas vacías, como todos supieron, y tuvimos que adquirir pues bienes para sufragar estos requerimientos, o de mantenimiento, que las instalaciones también estaban muy deterioradas y que se tuvieron que generar proyectos que atendieron lo más elemental de eso. Y no obstante que no lo hemos resuelto, en definitiva algunos proyectos ya los eliminamos pues para dar lugar a generar algunos recursos para apoyar a la disminución del sobregiro. El 10, se conservaron los proyectos presupuestales, dos proyectos muy importantes. Uno que denominamos apoyo a funciones sustantivas, que se creó hace un par de años, que antes tenía más recursos, que hoy lo dejamos en 10 millones de pesos, que la idea es que pueda apoyar a las funciones sustantivas, que se alojará directamente en la Dirección General Académica, para que las instancias de las unidades académicas, las VPP de unidades académicas, puedan justificar de manera suficiente directamente con la Dirección General Académica sus necesidades y se les apoye desde ahí cuando se justifique plenamente. Y el otro proyecto es de apoyo a requerimientos emergentes, que se generó también para apoyar pues aquellas necesidades que no quedaran cubiertas. Ahora se quedó en 12 millones de pesos y se aloja, como fue el año pasado, en la Dirección General de Patrimonio y Finanzas. El 11, se otorgó un presupuesto directo a los centros académicos regionales. Esto ya pasó desde el año pasado, se hizo de la misma manera que en este año, con los mismos montos. El 12, se conserva la VPP 34, que antes tenía con este número la Dirección de Centros Regionales, pero ahora ubicada como Coordinación de Centros Regionales y Posgrado de Desarrollo Rural Regional, que aloja además en la Dirección General de Investigación, Posgrado y Servicio. O sea que solamente se conserva el número, pero se reubica en su denominación y ubicación. Y por último, el 13, los requerimientos de mantenimiento menor se atendieron de acuerdo a criterios de prioridad definidos por las propias VPP, es decir, cuando les pedimos que nos mandaran sus solicitudes, también les pedimos que ellos mismos nos dijeran su priorización, y con base en esa priorización los atendimos, porque definitivamente el monto asignado pues fue mucho menor que el solicitado. Menor, vamos a decirlo mejor, porque en algunos casos pues se atendió suficiente. Pero también se consideró lo que desde el año pasado se aplicó, que los proyectos que se plantearon menores a 120,000 pesos se eliminaron como tales, y se plantea que las unidades básicas de programación y presupuesto lo atiendan desde su proyecto 501, que es para lo que es ese proyecto. Y es que luego nos mandan requerimientos de 5,000, 18,000, 20,000 pesos, pues son realmente requerimientos menores que se deben poder precisamente resolver con este proyecto 501, que es su finalidad. Refiero ahora también en síntesis, en el documento viene mucho más amplia la descripción de lo que denominamos como las políticas institucionales, y que las refiero rápido, aquí prácticamente leyéndolos, si me permiten. Ustedes lo tienen más amplio, repito, en el documento. Políticas institucionales. El inciso A. En atención a lo previsto en el Estatuto
reformado por la comunidad universitaria en diciembre pasado, se están haciendo ajustes a la estructura de la universidad. Esto significa eliminar algunas instancias que pues requieren o que se han manejado como VPPs, pero que tienen sobre todo funcionarios universitarios que se están eliminando. Hablamos particularmente de centros regionales. En la propia Dirección de Patrimonio y Finanzas estamos eliminando, por ejemplo, un departamento. B, se aplicará un ajuste al presupuesto 2025 con la asignación de 67.1 millones de pesos adicionales, ahí me sobró un cero, como previsiones para cubrir el sobregiro capítulo 1000, dando el total de 290 que ya referimos y que cubre también la mayor parte, bueno, un poco más del 50% de los ADEFAS cuantificados en 125.5 millones de pesos. El C, se continuarán con la elaboración de proyectos ejecutivos para infraestructura universitaria y la gestión de recursos de subsidio en los capítulos 5000 y 6000. El principio fundamental de privilegiar las funciones sustantivas, que pues no es ninguna novedad, de hecho, como lo expresé antes, está en la normatividad correspondiente, que lo básico, lo fundamental es las funciones sustantivas. El E, garantizar el otorgamiento en suficiencia, calidad y oportunidad de los servicios asistenciales. Esto sí es más política de la Administración Central para los estudiantes. El F, la Dirección General de Administración deberá implementar lo más posible la realización de adquisiciones consolidadas de los bienes y aún de los servicios de uso más amplio y común de todas las VPP relacionadas o similares. G, continuar apoyando con infraestructura y los servicios académicos y asistenciales las carreras de nueva creación como la de médico veterinario zootecnista, que todos sabemos empezó en el presente año escolar y que pues está teniendo requerimientos específicos, especiales, y que dependiendo de la matrícula pues se van precisando y que se han venido apoyando y se continuarán apoyando del porcentaje de incremento definido. El caso de las prácticas del campo internacionales, ese no se incrementa, está tasado, como sabemos, en dólares, que desde el finales del 2022 este honorable Consejo Universitario aprobó pasarlo de 100 a 130 dólares. Ahí sigue y en todo caso se aplica a partir de la paridad con el dólar, que cuando se hizo esta modificación estaba considerada en 20 pesos por dólar, lo cual nos lleva a un monto de 26,000 pesos para cada caso. La cédula de gastos de administración, también referí pues los criterios generales, pero ahora vistos específicos para esta cédula, que referirá en todo caso los dos puntos. La URUSA se le aplicó un incremento de 44.14% y a la URUCE un incremento de 43.94%, que resultan de considerar su monto ejercido el año anterior, que a su vez tiene que ver con el incremento de las respectivas matrículas. Y a la Subdirección de Servicios Asistenciales se le incrementó 156%, que equivale a 23.1 millones de pesos, considerando el monto estimado para satisfacer las necesidades derivadas del incremento del ingreso del 2024. Los fondos comunes, estos en general no se les incrementó, pero en particular a los fondos comunes, a dos fondos comunes, uno que tiene que ver con biblioteca y otro que tiene que ver con publicaciones, se les disminuyó en un 50%. Aquí el criterio planteado por nosotros, pero ya también considerado en la Comisión de Administración y Presupuesto, y las instancias ligadas que son de la Dirección General Académica, que tiene que ver con bibliotecas, y el Comité de Publicaciones, pues es que no tiene sentido seguir comprando tan ampliamente o como se venía haciendo publicaciones impresas, sino que vayamos más, de hecho es una costumbre que se está dando, todos lo sabemos, a utilizar más las que referimos. Por ejemplo, hay algunos que tienen montos en monto o en porcentaje pues muy amplios, porque son URUSA, URUCE, que referimos en su momento. De hecho, los datos que están referidos en las políticas específicas pues están sacados de este cuadro, desde luego. Y cuando es así, los incrementos pues son muy grandes. Hay un incremento aquí, por ejemplo, del CAR de Morelia, Michoacán, es el 39%.